Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Yo todavía estoy sorprendido. Ahora te voy a contar por qué. Pero estoy sorprendido porque después de haber escuchado declaraciones del presidente abriendo las sesiones ordinarias, hablando de crecimiento invisible, ahora escucho al jefe de gabinete hablar de que baja la inflación. Ahora te voy a dar datos del INDEC oficiales y vos vas a sacar tus propias conclusiones. ¿Baja o no baja la inflación? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? Sí, me imagino que Agustín Datelli se está haciendo referencia al 2. A los 2 goles de River. A los 2 goles de River o 2,4 de la inflación. Sí, realmente es sorprendente. Y te digo más, dudo del 2,4 de la inflación porque aumentaron todos los servicios. Bueno, ahora te voy a dar algunos datos. Mira, primero, aumentaron los alimentos. Uno charla cuando va a comprar al supermercado, las empleadas del supermercado te dicen, están remarcando una barbaridad. Obviamente, los precios internos siguieron al dólar y aparece ese dato 2,4. Bueno, mira, vamos con datos duros, te cuento. Primero, el dato da 2,4. Sí. Enero, el primer mes del año, había sido 1,8. Con lo cual, a primera vista, vos decís, si el jefe de gabinete me dice la inflación baja, yo digo, pará, arrancó el año en 1,8, después fue a 2,4, no baja, qué sé yo, a no sé que estemos reformulando la matemática, no baja. Después, el primer bimestre, cuando vos acumulás estas dos variaciones, te da 4,2. Según el INDEC, el nivel general, después hay una inflación, como vos decís, que es más alta porque más fuerte se da en alimentos, en transporte, en servicios públicos, que son todos productos que pesan mucho más en la canasta de los sectores de menores ingresos. Entonces, ese nivel general que te publica el INDEC a veces es medio confuso y pasa lo que vos decís, como 2,4. Si yo voy al supermercado y voy a comprar al almacén y percibo que es mucho más alta. Bueno, porque la inflación tiene un sesgo mucho más fuerte sobre esos productos que pesan más en las canastas de trabajadores de menores ingresos y no tanto en el consumo suntuario. Pero para sintetizar, hay que ver si los indicadores que está tomando ahora el INDEC son representativos de la realidad. Primer dato, ya que en teoría se modernizaron tanto, en teoría son más transparentes que el gobierno anterior, y cuando hablamos de transparencia tenemos muchos datos para mencionar. Por ejemplo, lo que dijo Marcos Peña, que creció el empleo, ¿sí? Y que los salarios le ganaron a la inflación. Claro, lo cual no es cierto, ninguna de las dos cosas, por eso es muy difícil. Empleo no se creó en la economía. Monotributistas. Se creó monotributistas sociales, pero a lo largo de estos últimos 2 años no hay creación de empleo, mucho menos creación de empleo al ritmo al cual la economía necesita. Yo te cuento, la economía argentina tiene una población económicamente activa de 20 millones, redondeemos, de argentinos. Como el ritmo de crecimiento poblacional es del 1% anual, esto quiere decir que se incorporan al mercado de trabajo, a esta población activa, 200.000 personas por día. O sea, vos tenés que crear 200.000 empleos 230.000 por año, perdón, no por día. 34.000 por año. Por año. Vos tenés que crear 200.000 empleos por año para sostener el nivel de desempleo, que no aumente, que no. Y después, de ahí para arriba, tenés que crear más para mejorar las condiciones de trabajo que hay en Argentina, que dejan mucho que desear, porque hay una tasa de desempleo muy importante, porque hay 1/3 de la población económicamente activa, empleada, tiene empleos no registrados. Permitime remarcar este dato que vos dijiste. A ver, si hay 200.000 empleos nuevos, estamos igual que el año pasado en términos relativos por el crecimiento demográfico. Esto es lo que te quiso decir Agustín Datelli. Claro, entonces, si creaste mucho menos que eso, lo que está viendo es destrucción de empleo, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque te trazo un paralelo rápido. ¿Te acordás antes de la crisis del 2001, cuando aquella famosa medida que estaba Patricia Bullrich, ministra en aquel momento, se recorta 13% a los jubilados? Y en aquel momento el escándalo, lo que desató en la sociedad, porque era un recorte nominal. En el recibo de sueldo te venía 13% menos. Lo que están haciendo ahora con los jubilados es un recorte mucho más fuerte. Lo que pasa es que en realidad es un recorte real. ¿Qué es lo que te digo con esto? La inflación es 25 y las jubilaciones se ajustan 10.
Entonces te están ajustando el 15. Lo que pasa que no es que en el recibo de sueldo vos ves un número más bajo. Vos ves que te subió el 10, pero después te alcanza cada vez menos. Agustín, eso es un poco lo que está pasando en otros aspectos. Agustín, dijiste, la sumatoria de los 2 meses de inflación, ¿cuánto te da? Bueno, por eso. Pero quiero saber ese dato porque te quiero hacer una comparación. 4,2. 4,2. ¿Sabes cuánto le ofreció el gobernador Gerardo Morales a los docentes? 5%. O sea, los 2 meses, enero y febrero. Esa es la oferta que hace el gobernador a los docentes, que el discurso es: estamos buscando empleos de calidad para todo el año. Pero aparte pensá esto, en un bimestre, en 2 meses 4,2, es casi cumplir 1/3 de la meta. La meta que se propone el Banco Central, que te dice que, insisten que va a ser 15%. 15% de meta que siguen utilizando para la negociación paritaria, sin cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque alguna mente brillante dentro del gobierno, al ver que no pueden controlar el proceso inflacionario, llevamos acumulado más de 80%, según el INDEC, más de 80% de inflación desde que el gobierno arrancó hasta ahora. Como no pueden controlar la inflación como creyeron en un momento, alguna mente brillante se iluminó y dijo: pisemos los salarios. Este es un año par, quiere decir que es un año no eleccionario, pisemos los salarios para tratar de contener los precios de esa forma y después vemos. Y entonces ese es el juego que explica por qué se insiste con esa meta, a la cual ya nadie le cree, en la negociación paritaria. Otro dato te voy a dar. El año 2017 la inflación cerró con 24,8% para todo el año. ¿Cuál es la inflación acumulada, con el último dato que dieron a conocer ayer, febrero contra febrero, anual? 25,4%, o sea, es más alta. Y otro dato más. Hasta ahora, el presidente del Banco Central siempre habló de la inflación núcleo. ¿Qué quiere decir? Te decía: no, mira, el nivel general crece porque crecen las tarifas, que esas tiene que ver con otra cosa. Por más que uno le decía: está bien, pero la inflación de bolsillo me crece, a mí que me importa. No, pero la que nosotros miramos es la núcleo, que son aquellos productos que no tienen que ver con decisiones del Estado, que no son regulados, como se dice, como la tarifa de gas, luz, etc. Inflación maquillada. ¿Cuánto te da la inflación maquillada? Bueno, esa inflación núcleo que el Banco Central mira, o sea, maquillada. Claro, era en el mes de enero fue 1,5. Sí. En el mes de febrero 2,1. O sea que también sube esa inflación núcleo, con lo cual te quiero decir, si la mensual subió, si la núcleo subió, si la anualizada subió, todas suben. No sé de dónde toma el jefe de gabinete para decir ayer la inflación está bajando. Creo que hace el juego que hizo el presidente en la apertura de las sesiones, que es decir, 2016 fue 41, 2017 fue 25. Está bajando. No, pero eso es un juego, digamos, muy manipulado, porque el año 2016 la inflación explotó, producto de decisiones que el propio gobierno tomó, que impactó muy fuertemente sobre los salarios, para volver al año 2017 a tener la misma inflación que tenían antes de asumir. En el medio, todo esto no es gratuito. En el medio, el Banco Central, por este instrumento de estas LEVAC, estas letras del Banco Central que usa para tratar de sacar peso del mercado y controlar la inflación que no puede controlar, pagó solo de intereses, en pesos, el equivalente a 21.000 millones de dólares a lo largo de 2 años, solo de intereses. ¿Para qué? Para tratar de controlar un proceso inflacionario que acumula más de 80%. Que no lo pueden controlar. Seguimos hablando también de Marcos Peña. Marcos Peña, el día de ayer, le hicieron una serie de preguntas. Una estuvo referida a los trabajadores de Ferrobaires. Mientras que mencionaba que iban a conservar su fuente de trabajo, hubo una intervención de varios diputados donde los trabajadores de Ferrobaires recibieron la carta documento, el telegrama de despido. 600 trabajadores de Ferrobaires despedidos, mientras que en los descargos decía que iba a conservar la fuente de trabajo. Entonces, hablamos, Ferrobaires por un lado, que la inflación, que los salarios le ganaron a la inflación, que creció el empleo, y nosotros hicimos referencia al monotributo. Y lo que nos queda también, el tema de, ¿cómo lo podemos llamar? Paraísos fiscales, Panama Papers, todo naturalizado, ¿no? Sí, todo naturalizado, aparte, con una defensa incondicional de lo indefendible. Rápidamente, el argumento de que no es un tema ilegal. O sea, abrir una sociedad offshore, que es abrir una empresa en un paraíso fiscal, en uno de estos países que permiten estas cosas, es cierto que no es ilegal en sí mismo. Digo, nosotros podemos hacer una sociedad, ponerle un nombre, ir y abrirla en lugar de acá en Panamá, por ejemplo. Eso no es ilegal. El tema es que, ¿cuál es la intención por detrás? Si vos tenés una actividad productiva, una actividad económica, y en lugar de abrir una empresa, una sociedad anónima, una SRL, lo que sea en Argentina, tributar como corresponde y cumplir con toda la de la ley, decidís irte a una de estas cuevas, uno de estos paraísos fiscales, es porque o estás escondiendo el origen de los fondos o mínimamente querés evadir impuestos, eludir impuestos. Entonces, que un funcionario público que supuestamente tiene que bregar por el bienestar social, que fue elegido por la voluntad popular para estar ocupando ese lugar, por lo menos esté buscando evadir impuestos, bueno,
Convengamos que una de estas sociedades que estaba vinculada a Caputo ha comprado este bono a 100 años. O sea, en el derecho se llama la teoría del disregard, del velo oculto. O sea, en definitiva, cuando tiene este efecto cascada y uno no sabe quién es el titular, porque hay intereses creados entre grupos económicos relacionados. Caputo tiene una serie de problemas. Bueno, pero todo esto está naturalizado. ¿Sí? Todo esto está absolutamente naturalizado. Bueno, vamos a ir presentando. ¿Tenés? Sí, no, te cierro con una más. Dale. Y ya presentamos a los invitados y arrancamos con ellos. Rapidito. Esta semana, el día martes, el Banco Central decidió no tocar la tasa de interés. ¿Sí? Algo acá seguimos, te contamos de cerca, mantenerla en el nivel actual, que es de 27,25%. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque la inflación, como te acabamos de contar, a diferencia de lo que dice Marcos Peña, no cede, sigue aumentando, sigue subiendo, cuesta frenar al dólar, el Banco Central interviene, vende dólares, lo quiere parar, no lo puede parar, entonces no pueden bajar la tasa de interés. Mientras no baje la tasa de interés, no hay chance de que haya una reactivación en la actividad económica. Y te cuento algo, porque en el informe que acompaña la decisión del Banco Central hay dos cosas muy interesantes. Una, después de 2 años que venimos discutiendo, yo me acuerdo de haber discutido públicamente con Prat Gay, antes que sea ministro, el tema del traslado de una devaluación a precios. El gobierno lo negó en ese momento, lo negó durante 2 años. En el último informe del martes dicen que no recortan la tasa porque están preocupados, porque la aceleración de la devaluación tiene traslado a precios. Después de 2 años se dieron cuenta, el posgrado que está haciendo el presidente del Banco Central nos está saliendo carísimo a los argentinos, pero por lo menos se va dando cuenta con el tiempo. Bueno, pero lo dejamos ahí en la pelota picando. Y Carlos Melconian, que dijo que hay que desdoblar el tipo de cambio. Sí, habló del tipo de cambio fideo. Sí, hay que desdoblar el tipo de cambio cuando siempre debía flotar libremente. Pero bueno, mejor presentamos a los invitados. Y la última, porque esta maravillosa. Todas anécdotas acá. ¿Cómo utiliza el Banco Central en su informe que la inflación se está disparando, que es lo que uno percibe, que no la pueden controlar? Ralentizar el proceso de desinflación. Lo que dicen es que están observando que se ralentiza, es textual del informe esto, se ralentiza el proceso de desinflación. Pero en lugar de decir la inflación se nos está yendo de la mano. Se nos está yendo el ojo cara. A ver, el manejo de la neurolingüística de este gobierno es maravilloso. Realmente nos sorprendemos día a día. Esta frase la voy a guardar. Pero creo que la tercera oportunidad que dio, vamos a presentar a los invitados. Dale, y ahora vamos. sí, presentamos a los invitados. Bueno, tenemos a Gustavo Vera, que vino de Roma hace poco. Y justo fue el 5º año del Papa Francisco, donde ustedes saben que hay un troll center que lo mataron, que lo asesinaban al Papa Francisco. Le han puesto de todo. Le han puesto de todo. Bueno, quiero ver, porque las declaraciones, principalmente cuando hablamos del Papa Francisco, lo que uno puede destacar más allá de la religión, el tema que siempre se preocupa por lo social, por la inclusión. Bueno, casualmente, desde el gobierno o distintos referentes le han dado muy duro al Papa también, Francisco. disculpa, que el trabajo de Gustavo Vera, que es titular de la Fundación Alameda, también va en ese sentido, muy fuertemente. Y además aclaremos que Gustavo Vera es maestro de grado, para algunos amigos que dicen que es maestro de grado Gustavo Vera. ¿Sí? Claro, y esa es su actividad, ¿no? Hay muchos políticos que le preguntás qué hace, es más difícil. Gustavo Vera, maestro de grado, y esa es su actividad. Me imagino le vamos a preguntar si tiene algunos Panama Papers, Paradise Papers y demás a Gustavo Vera, ya que vino de Roma, a ver si anda por ese lado. Pero seguimos presentando a los invitados, vamos obviamente por las mujeres. Romina del Pla, diputada nacional de Frente Izquierda de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires y secretaria general de SUTEBA La Matanza. Señores, los docentes insisten en la Provincia de Buenos Aires, así como en la provincia de Jujuy le ofrecieron el 5%, por lo menos, una desgracia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires no se mueven del 15% con todos estos datos que te venimos dando en materia de inflación. Sigo. Bueno, va a estar esta noche también con nosotros Francisco Cafiero, lo conocen, dirigente del peronismo, joven, trabaja mucho en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con él también sobre muchos temas, qué le pareció también desde su punto de vista el discurso de Marcos Peña, lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación y lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y nos acompaña también Roberto Pianelli, que es secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, Metro Delegados, y secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional. Ustedes saben lo que pasó con los metros delegados, hubo un recurso de queja en la Corte, salió adverso a los metros delegados, sin embargo van a seguir su lucha desde la OIT, todos los organismos internacionales, para defender los derechos de los trabajadores. Pero, a ver, quiero que presten atención con Alberto Pianelli, presten atención principalmente... Roberto Pianelli, discúlpame Roberto, principalmente por el tema de la contaminación
de los vagones. Es impresionante. Está comprobado en España que son contaminantes, que son cancerígenos. Y cuando se habla de trazabilidad, trabajo de calidad, etcétera, etcétera, inclusive han colocado repuestos de algunos que eran cancerígenos en otros que no lo eran y han roto esta trazabilidad afectando a los trabajadores. Realmente un tema muy delicado, ya que el discurso es queremos trabajo de calidad, las condiciones de trabajo, no solamente el salario, es hablar de aquellos vagones que producen estas enfermedades. Bueno, si te parece arrancamos, hacemos una breve pausa, arrancamos primero con Gustavo Vera, después con el resto de los invitados. Dale, quédate ahí. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, lo presentamos en la apertura del programa, Gustavo Vera, maestro de grado, dirigente de la Alameda, recientemente llegado de Roma. Bueno, nos preguntamos. Y ex legislador porteño. Y es legislador porteño, exactamente. Bueno, recién llegado de Roma, el 5º año del Papa Francisco, ¿es concomitante el viaje? Sí, es concomitante. En realidad estoy participando regularmente cada 2-3 meses de un grupo que se llama Ética en Acción, donde participan algunos funcionarios de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, referentes de varias religiones, y que discuten temas que tienen que ver con la agenda de la encíclica Laudato Si. La vez pasada, hace 2 meses, fue sobre cambio climático, otra vez fue sobre nuevas formas de esclavitud, y a partir de ahí se establece una especie de consenso, en parte científico, en parte interreligioso, que después sirve como insumo para el trabajo que hace Francisco. La novedad, digamos, revolucionaria en este coloquio es la participación de China, oficial de China, que ha autocriticado su política respecto al trasplante de órganos, ha abierto de par en par los hospitales para las visitas internacionales, ha encarcelado un montón de funcionarios que tenían prácticas corruptas al respecto, y una situación de acercamiento cada vez mayor entre Xi Jinping y el Papa. Ajá. Y esto puede cambiar la relación de fuerzas en los próximos meses, ¿no? Sí. En un momento donde Trump está muy sacado con el tema de Siria, con el tema de la ruptura del Tratado de París, con el tema de la ruptura del diálogo con Irán, se está de alguna manera realineando las fuerzas que tratan de defender un mundo un poco más justo, inclusivo y sustentable. Y en esta dirección está trabajando mucho Francisco. Lo pude ver el sábado, lo pude ver el martes también, en medio, antes y después del coloquio, y bueno, muy bien de salud. ¿Sí? ¿Lo ves entero? Muy lúcido, ¿sí? Muy lúcido, muy claro en... Y no tiene presiones, y me refiero a la derecha de la iglesia. Millones. Me refiero internas dentro de la iglesia. Internas, externas, de todo tipo. Temas. Lo que ocurrió de pedofilia en Chile, que de alguna manera sí, claro, por las víctimas fue duramente criticado. Claro, ¿sí? Caso Barros. El tema también relacionado, bueno, que lo estamos debatiendo acá en Argentina, el tema del aborto, ¿sí? La despenalización, no tanto de favorecer el aborto, sino la despenalización del aborto, ¿no? Mira, por un lado lo de Chile sé perfectamente porque hice un viaje previo antes de la visita y di un informe donde estaba incluido estos casos que se ventilaron allá. En algún momento se estuvo casi por suspender el viaje porque aparte había un costo operativo del viaje que era totalmente desmedido y que estaba escondiendo algunas situaciones de corrupción. Por lo tanto, Francisco pidió que se transparentara eso. Evidentemente no le convencieron los argumentos que plantearon respecto a Barros y por eso mandó a un enviado directo del Vaticano. En relación al tema de la despenalización del aborto, la posición de la Conferencia Episcopal, hay una posición que ellos tienen clara, pero obviamente no van a obstaculizar el debate, por el contrario, dicen que se debata todos los puntos que se tengan que debatir, en el contexto también de debatir la
salud sexual integral, el estado real de los hospitales y los problemas concretos que tenemos en el ámbito social. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal no ha perdido de vista al norte y ha planteado un durísimo documento con respecto al tema de la ley de glaciares, como viene oponiéndose, si vos ves el camino de esta Conferencia Episcopal que asumió en noviembre, muy clarito. Se han opuesto a la reforma del Ministerio Público Fiscal, se han opuesto duramente a la reforma laboral, también a la reforma previsional, e incluso han intervenido sobre senadores y diputados y han cambiado el voto, algo que se ha reconocido públicamente en el recinto. Se han opuesto a la disolución de los institutos terciarios de formación docente, el cardenal Poli en este sentido fue muy claro con Larreta. Hay duras declaraciones respecto al tema narcotráfico, pobreza, exclusión, falta de desarrollo de alguna manera a favor de los más necesitados, y bueno, y también con el respecto al tema medio ambiente. Hay un seguimiento muy atento a lo que está pasando con la contaminación de los ríos en Hachal, lo que está pasando con el desborde del Pilcomayo con la cantidad de glifosato, lo que está pasando con la ley de glaciares. Es decir, la Conferencia Episcopal no sigue la agenda de Durán Barba, sino que sigue la agenda de alguna manera que está instalada fuertemente, digamos, en el dolor de nuestra patria, ¿no? Y vos, Gustavo, sin desmerecer ningún tema. Desde la Fundación hace mucho trabajo social, vos haces mucho trabajo territorial en la ciudad, en la provincia. ¿Cómo estás viendo la situación social argentina actualmente? Bueno, yo creo que en algún momento todo lo racional es real y todo lo real es racional. O sea, llega un momento donde el relato muere por la víscera más sensible que es el bolsillo. Y cada vez nos estamos acercando más a que la realidad y la racionalidad, digamos, empalmen. Y yo creo que a pesar de todas las disparates que dice Marcos Peña o Macri sobre el crecimiento invisible, falseamiento de datos de la inflación, tienen un problema que no pueden controlar. No pueden controlar a Jerome Powell, que es el presidente de la FED, de la Reserva Federal Norteamericana. No pueden controlar a Donald Trump. No pueden controlar la interna norteamericana, que va a recalentar concretamente la tasa de interés norteamericana y que va a aspirar un montón de capital golondrina al resto del mundo. Y cuando eso ocurra, los bancos no van a tener mejor receta, como de costumbre, que cepo y corralito. Estamos en las puertas de esto. Por lo tanto, lo que está diciendo hoy Marcos Peña, lo que está diciendo Macri, la verdad que cuando uno lo compara con lo que está ocurriendo en el contexto internacional, y tienen un problemita. Armaron un esquema para sostener de alguna manera cierta estabilidad inflacionaria en base a la timba con el capital golondrina, y ahora tienen la mala noticia de que Estados Unidos va a subir como mínimo 4 veces la tasa de interés para financiar un plan de obras públicas de $1,5 trillion de dólares, con el que Trump piensa apalancar, digamos, la campaña electoral en la que se está jugando el puesto, porque si bien es una campaña parlamentaria, el establishment norteamericano está partido, hay un sector que quiere avanzar hacia juicio político, Trump tiene que ganar sí o sí las elecciones, por lo tanto va a ser un plan de obras públicas con la plata que recaude de los capitales golondrinas que andan dando vuelta. Gustavo. Noticias pésimas para Sturzenegger, y bueno, y como Bonadío no puede mandar una orden de detención a Jerome Powell ni a Donald Trump, y bueno, lamentablemente estamos en el horno. Bueno, Gustavo, pasamos de lo macro a lo micro. Vos Sí, a lo micro. No, pero esto va a tener consecuencias directas en hiperinflación. Obvio, pero vamos a ver, es más, Brad Gay, olvidaste mencionar que es el único que dijo hace poco tiempo, si los vientos internacionales continúan como están soplando, va a haber un problema de gobernabilidad. Lo dijo Brad Gay. Sí. O sea, no lo dijo nadie que haya participado de la marcha el 21 de febrero. Lo dijo Brad Gay, el ex ministro de Economía de ellos. Vamos al día a día. Vos conocés los barrios, vos estás cerca de la gente de escasos recursos. Por un lado vemos el gobierno aplicando medidas durísimas en cuanto a despidos, actualización de salarios muy por debajo de la inflación. ¿No será que el gobierno aplique todas estas medidas duras este año? El año que viene hace reactivar un poco la economía y vuelve a repetir el resultado eleccionario del año pasado. La verdad que todavía hay que pasar un tembladeral que viene de afuera. No sé si se entendió. A ver, la tasa de interés norteamericana va a subir 4 veces, el esquema de los LEVAC no se sostiene, no están bajando, no están tomando ninguna medida para desarmarlo, de hecho han mantenido la tasa de referencia todos estos meses. Se le han fugado solo por el rumor de que iba a subir la tasa a 360.000 millones de pesos en diferentes renovaciones de LEVAC de diciembre hasta ahora. El dólar ha subido, a pesar de que han salido a quemar reserva del Banco Central. Estamos en las puertas del horno. Frente a eso, la marcha del 21 de febrero... ¿Estás refiriendo a Dante Alighieri? A las puertas del... ¿A las puertas del infierno?
Frente a eso, el 21 de febrero, el pueblo se empezó a organizar en forma contundente, pacífica, se empiezan a crear multisectoriales en todos los barrios, se empieza a reconstituir rápidamente el tejido social porque la sabiduría popular tiene esa intuición de que se vienen momentos muy difíciles donde tenemos que tratar de trabajar la máxima unidad de acción porque hay que defender obviamente a esta patria que la quieren tirar por la cloaca con el esquema que han armado que nos lleva a una situación muy complicada. ¿Y cómo ves el escenario político, Gustavo? Vos el 21 de febrero estuviste ahí en la marcha, fuiste un testigo privilegiado de eso. Ahí se vio como una ebullición popular, ¿no? Como buscando canales de queja de lo que está pasando. Digo, ¿cómo ves que la política representa? Porque todavía está todo medio confuso. Sí, primero, a ver, todos los actores que convocaron al 21F tienen voluntad y predisposición de tratar de generar un programa de propuestas en el corto y en el mediano plazo, conscientes del momento que en este momento está atravesando el país. Por lo tanto, hay discusiones respecto a propuestas en relación al tema de la deuda, al tema de los LEVAC, al tema del mercado interno, al tema de los aranceles, al tema de la producción y el trabajo, y se está de alguna manera generando puntos de consenso entre las centrales y los gremios que convocaron ese encuentro y obviamente un mecanismo de articulación y de defensa recíproca frente a cualquier ataque de los que estamos sufriendo, digamos, en estos días. A ver, por sí, por no, para cerrar, ¿vuelve el MTA? Como el era MTA, original. sí, no, sin ya duda. sé que existe. No, pero, sin duda. Pero como originalmente sí, fue. vuelve el MTA, pero el MTA como parte de un armado mayor, como el que se armó el 21F, y por eso Pablo Moyano está participando ahora de la actividad de la CTA Autónoma. Ayer estuvo con todos los gremios de capital, subte, docentes, judiciales, estatales. O sea, Camioneros en eso tiene una actitud de apertura muy grande. Francisco reconoce esa apertura y por eso lo primero que traje de Roma fueron remeras de Camioneros firmadas por Francisco y bendecidas por él, que ya lo recibió personalmente el 8 de noviembre pasado. Vi la foto. Y a Pablo personalmente. Así que bueno, si se quieren hacer los rulos, que se los hagan porque tienen justo motivo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Gracias a Gustavo. ustedes. Gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte. Dale.